¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? La respuesta, que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. No sé si usted se ha puesto a pensar si existe algún consuelo, y yo sé que hay personas que no son cristianas que me escuchan, en la vida y en la muerte. Sí, el cristiano tiene consuelo en el presente y tiene un consuelo futuro, futurista, si pudiera decirse así. Por eso es que Dios en su misma palabra nos habla de que ligera es su carga, de que su yugo es fácil, ligera su carga, y el Señor nos inquieta bastante en la palabra de Dios para que nosotros no nos turbemos por nada ni estemos preocupados, porque el cristiano está consolado, hay un consuelo, existe un consuelo tanto para el presente como para el futuro. En el mundo los hombres se mortifican, los hombres se angustian, la gente se desespera porque no sabe a dónde va ni dónde está parado. Muchos en el mundo le tienen miedo a la muerte porque no saben, no hay seguridad ninguna. Pero el cristiano que conoce la Biblia y que conoce a Dios y que conoce la palabra, no está desesperado por nada que pase ni acontezca, porque él tiene un consuelo. Y ese consuelo es en vida, y aún sabe que ese consuelo estará después de la muerte. Y cuando hablamos de consuelo, no estamos refiriendo al término que tiene que ver con ayuda o motivo que contribuye a disminuir la intensidad de una pena o un dolor, un alivio, es una consolación. También otra definición que puede dar sobre consuelo es un sentimiento intenso de gozo y de alegría. Voy a repetir esas definiciones. Ayuda o motivo que contribuye a disminuir la intensidad de una pena o de un dolor. Alivio, consolación. 2, sentimiento intenso de gozo y de alegría. Y la palabra en reiteradas ocasiones nos manda a nosotros a estar gozosos y a dar gracias en Dios, porque su voluntad reina en nuestros corazones. Y quiero que leamos la palabra del Señor aquí en Romanos capítulo 14, versículo 8. Dice en la respuesta de la pregunta que planteé: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? La primera respuesta es que yo con cuerpo y con alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Hermano, esto es una verdad que nosotros no podemos ignorar. Esta es una realidad bíblica que como pueblo de Dios necesitamos conocer. Y por la falta de conocimiento de esa realidad es que muchos viven, aún en el cristianismo, con una angustia en su alma, con un pesar, con un dolor, con una aflicción, con un desasosiego intenso, porque no se han dado cuenta de la realidad, de lo fuerte que es este asunto de servirle a Dios, de entregar a Cristo nuestro corazón, de vivir en Él, de vivir para Él, de glorificarle a Él. Esto es más profundo de lo que nosotros podemos pensar. Esto es más profundo de lo que nosotros nos podemos imaginar. Esto es más grande de lo que una mente humana puede entender. Saber y conocer que estamos en Cristo no es cualquier cosa, hermano. Sepa usted que no es cualquier cosa.
Servirle a Cristo no es cualquier cosa. Romanos capítulo 14, versículo 8, el apóstol Pablo estaba seguro de lo que nosotros estamos diciendo hoy. Y estaba convencido del Dios que él había creído. Y estaba seguro y convencido de que ese Dios que él había entregado su corazón no lo había llamado al evangelio para dejarlo solo o desamparado. No, sino que ese Dios que lo llamó lo ayudaría, lo fortalecería y le daría las fuerzas hasta seguir. Romanos capítulo 14, versículo 18, el apóstol Pablo dice, porque el que en esto vive, Romanos capítulo 14, verso 8 dice, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque ninguno de vosotros, estoy leyendo el versículo 7, puede leerlo conmigo, vive para sí y ninguno muere para sí. Analicemos algo muy interesante. Nosotros vivimos en esta tierra. Algunos viven de diferente manera. Algunos viven una vida holgada con todo su problema económico resuelto. Pudieron estudiar, pudieron aprender. Algunos tienen su casa propia, tienen las 3 comidas calientes y es cristiano. Pero está el otro extremo de aquellos que no fueron a la universidad, que no fueron a la escuela, que no ganan dinero, que no tienen casa propia, que no tienen comida. ¿A dónde vamos a encajar a esas personas? Mire, de la manera que usted viva en cuanto a comodidad se refiere, si usted ha entregado su corazón a Cristo, usted vive para Dios. No importa si eres rico o blanco, rico o pobre, blanco o negro. Si has entregado tu corazón a Cristo, tú vives para Él. Tengas o no tengas lo que la gente quiere que tengamos y que nos exige este mundo. Pero además, dice el apóstol, y ninguno muere para sí. Usted muere, a veces algunos mueren de un infarto, otros se acuestan y no se levantan, murieron de muerte natural, otros le dio una enfermedad y murieron. Bueno, aquí dice que el que muere no muere para sí. Pero Pablo está hablando de aquellos que mueren en Cristo, humanamente hablando, su carne es separada físicamente, pero no están muriendo para cualquier cosa, sino que están muriendo para quién. Están pasando a una vida. A eso Pablo se está refiriendo. No sé de la manera que que muere. Cualquiera muere de cosas diferentes. Pero ¿para qué muere esa persona? Esa persona que ha entregado su corazón a Cristo y que verdaderamente busca a Dios y que ya recibió a Jesús en su corazón. ¿Para qué muere? ¿Para que su alma vague por ahí? ¿Muere sin dueño esa persona? ¿Muere para ir a algún castigo? Sin duda alguna, hermanos, tenemos que ir al Salmo 23. Sin duda alguna que el salmista es profundo cuando habla de esta verdad y dice clara y específicamente que Jehová es su pastor y que nada le faltará, y que en lugares de delicados pastos le hará descansar, junto a agua de reposo le pastoreará, confortará su alma y le va a guiar por senda de justicia por amor de su nombre. Y dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque Dios estará con él, y su vara y su callado le infundirán aliento. Hermano, no existe un momento en la vida y aún en la muerte del creyente que Dios no esté con él. Por eso esto es más profundo de lo que nosotros no podemos imaginar. Aquellos que han entregado su vida a Jesucristo no pueden tener miedo. No podemos vivir de como que si estamos solos en esta tierra. Y eso es parte de nuestro consuelo. Como el salmista se atreve a expresar con su boca, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. En otras palabras, aquí en la tierra, fuera de la tierra, en cualquier lugar, tú estarás conmigo. Eso es consuelo, hermano. Si tú no has entendido esa verdad,
y eres de los que viven un espanto constante todo el tiempo de inseguridad, el evangelio no es inseguridad, el evangelio te da seguridad. Seguridad en Dios, en que tú le sirves a un Dios fiel. Por eso el salmista se atrevió a decir de estas palabras, y Pablo en Romanos capítulo 14, verso 7, habla, ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Yo lo creo. De tal manera que dijo que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, dice el apóstol, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero ¿en qué contexto el apóstol Pablo está hablando de esta realidad? Señor, está hablando de aquellos que han entregado su corazón a Jesucristo. Tienen consuelo, tienen seguridad, tienen paz. Hermano, el evangelio te inspira a vivir en seguridad. Y de eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. El gozo siempre debe estar en nuestros corazones. La alegría, la paz, la calma, la tranquilidad debe estar ahí. ¿Por qué? Porque sin duda alguna ya nosotros hemos entregado nuestro corazón a Jesucristo y no nos pertenecemos. Quizás tú estás enfermo hoy y te dijo el médico que te va a morir. Eso a ti no te puede asustar ni a mí tampoco. Porque sea en la vida como en la muerte, tenemos un dueño. Y ese dueño hará su trabajo en nosotros. Ese dueño estará con nosotros porque ese dueño se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es seguridad, hermano. Sea en la pobreza o en la riqueza, Dios está contigo. Los que andan enseñando la mala enseñada teología de la prosperidad creen que Dios está con uno solamente en una sola situación. Si tú tienes una carro, una jipeta. Pero y aquellos que no tienen ni dónde dormir y tienen 20, 30 años siendo cristianos y le son fieles a Dios y alaban al Señor, ¿están malditos? No. Sea que vivamos, somos del Señor, no importa, somos del Señor, y sea que muramos, del Señor somos, porque para la gloria suya hemos sido llamados a este santo evangelio, y para gloria suya Él nos ha rescatado de este mundo tenebroso. Para gloria suya Él vino a nosotros, no nosotros fuimos a Él. Él vino a nosotros, del cielo vino a la tierra. Del cielo no escatimó ser igual a Dios Cristo y vino a los hombres, pero no para que los hombres vivan desconsolados, no para que los hombres que lo tienen a Él vivan turbados, vivan afligidos. No, hermano, todo lo contrario. En el evangelio hay gozo, hay paz y alegría. En el evangelio hay consuelo. El cristiano tiene que caminar consolado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque usted no se pertenece a sí mismo, hermano. Oh, gloria a Dios. No nos pertenecemos a nosotros. No nos pertenecemos a nosotros, sino que Cristo nos compró a precio de sangre. ¿Crees esto? Es una verdad de la palabra del Señor. Es una verdad de la palabra de Dios que no podemos ocultar y que tú tienes que conocerla para que te goces en el evangelio y vive el evangelio y la vida cristiana, alabando y glorificando el nombre del Señor y exaltando su nombre, porque tú le perteneces a Dios. El apóstol Pablo sigue hablando de esta verdad. Recuerde que estamos en la respuesta que yo en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Por eso que tú no puedes entregar tu cuerpo al pecado. Tú tienes que recordar que ese cuerpo no te pertenece, le pertenece a Dios. Por eso que tú tienes que tener cuidado lo que tú le das a tu cuerpo, porque le pertenece a Dios. Yo no sé si tú entiendes esta verdad en la magnitud que debes entenderla, pero esto es una realidad. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Hay una verdad interesante allí que tú debes entender. 6, versículo 19. ¿O ignoráis? Voy a leer el 18, que es el contexto de ese texto. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, note cómo el versículo 19 del capítulo 6 de 1 Corintios inicia la traducción aquí con un signo de interrogación y dice, oh,
¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Por eso es que dice, tanto en cuerpo y alma, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Y yo quiero poner un ejemplo aquí. Los que tienen hijos. Cuando tus hijos salen de la casa y no llegan a la hora que sabía que iban a llegar, ¿cómo tú te sientes? Te sientes mal. Lo quieres buscar, te preocupas. Te pregunta dónde están, que no han llegado, porque esos hijos son de tu propiedad. Si tus hijos tienen problemas, tú tratas de ayudarlo en medio de los problemas. Si tus hijos tratan, un buen padre, claro está. Si tus hijos tienen algunas dificultades, entonces tú tratas de resolver esas dificultades. Yo no quiero que ni un mosquito le pique a mis hijos. Y sé que a usted que es padre también, tampoco quiere verlo con hambre. Ahora, nosotros siendo tan malos, pero tan malos hacemos eso. Imaginémonos a Dios que es bueno y fuente de toda verdad. ¿Cómo es el Señor con lo que es de su propiedad? Hermanos, Dios cuida a su creación. Dios tiene promesa. Dice aquí claro el apóstol, tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a Dios. Entonces, Dios es el dueño de nuestro cuerpo. El Señor cuida de ti y cuida de mí. Por eso es que nosotros no necesitamos andar con un azabache enganchado ni un resguardo. Ni tampoco necesitamos untarnos agua de esa que venden por ahí, abre camino, ni cuanta cosa. Porque nosotros estamos seguros de que somos propiedad de Dios. Y Él cuida de su creación. Lo dice el apóstol, claro y específicamente. Léelo conmigo. Entonces el apóstol apunta a un pecado directo y le dice, corran de la fornicación. Porque tú estás usando tu cuerpo para el pecado y ese cuerpo no te pertenece. Con ese cuerpo que Dios te dio, ese cuerpo que el Señor te ha dado, tú tienes que cuidarlo, porque ese cuerpo no te pertenece a ti, sino que le pertenece a Dios. Tú no puedes entregarlo a cualquiera por ahí. Por eso es que los hombres y las mujeres tienen que saber cómo van a vestir. Óigame, no importando lo que usted se ponga, usted tiene que vestir con pudor y modestia. Y quiero que me entienda lo que te estoy diciendo. Porque esos son temas que de una vez despiertan emociones. Y no ando manejando esas cosas sino que nosotros los hombres y las mujeres, ¿verdad? Los hombres y las mujeres de Cristo no pueden con su cuerpo andar despertando sentimientos sexuales en una persona que no le pertenece legalmente o que no es su esposo. Por eso es que yo como hombre tengo que saber la ropa que me voy a poner. A veces atacamos a la mujer y a las mujeres, pero hay hombres que se visten que da vergüenza aún siendo cristianos. Y no debe ser así. Igual las mujeres. Y yo no me estoy refiriendo a un estilo de ropa. Porque el problema no es el estilo, es la manera que te lo ponga. Si lo que te está poniendo, mujer, no glorifica a Dios, sino que despierta sentimientos sexuales, si pudiera decirse así, entonces tú no estás glorificando a Dios. Tú estás usando tu cuerpo para hacer pecar a otro. Eso es sencillo, señores. No podemos perdernos en eso. Eso es totalmente claro lo que dice la palabra del Señor. Y Pablo le dijo, por eso, hermano, que nosotros como cristianos debemos tener pudor en lo que hacemos. En lo que hacemos. Porque yo no puedo usar este cuerpo para andar provocando mujeres por ahí. Ni una mujer para un hombre. Entonces, por ejemplo, las mujeres saben que los hombres se activan por los ojos, sexualmente hablando. Entonces, si las mujeres saben eso, ¿qué deben hacer? Tener cuidado, es lo que Dios te dice. Ten cuidado. No conviertas tu cuerpo en un objeto para hacer que otros pequen. Glorifica a Dios de esa manera. Ahora, algo interesante que vemos, esta realidad se da no porque este cuerpo es mío, sino porque ese cuerpo es de Dios
Y yo tengo la responsabilidad de cuidar ese cuerpo. Y Pablo estaba hablando de esta verdad. ¿Acaso han ignorado que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Porque habéis comprado, fue comprado por precio. Entonces dice, glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vuelve y rectifica, son de Dios. ¿Qué? Tu cuerpo y el espíritu. Entonces, ¿qué debemos nosotros tomar en cuenta? Lo que estoy hablando. Recuerde que comencé con la pregunta de nuestro instructivo bíblico que dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Respuesta, que yo tanto en cuerpo y alma no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, de tal manera que prepara todas las cosas para que yo camine pronto y aparejado, próximo a mi salvación. Por eso es que dice la palabra que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel hasta completarla. Dios le suple al hombre que llama los medios para que él camine en santidad. Dios le suple al hombre que llama los medios para que él se mantenga en el santo evangelio, y le da armas poderosas, no carnales, sino poderosas en Dios, para que derribe los obstáculos que están en el camino. A veces nosotros caemos y es porque Satanás usa nuestra propia debilidad. Y yo se lo digo a la gente, si tú no corriges la cosa mala que tiene y reconoce tu pecado y reconoce tu mala conducta, Satanás se va a jugar contigo. No que Satanás se ha levantado porque él sabe que hay una debilidad en tu vida y él utiliza esa debilidad. Por eso dice que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que de su propia concupiscencia eres seducido. Si tú logras corregir tu vida, si tú logras llevar cautivo todo pensamiento detractor de tu vida espiritual a la obediencia a Cristo, Satanás no va a poder. Por eso es que dice, resístelo. ¿Y qué va a hacer? Huirá. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos que Cristo nos libró del poder del diablo. Porque esta respuesta se divide en A, B y C. Cristo nos libró del poder del enemigo. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. La palabra de Dios no se equivoca. ¿De qué valor tendría lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario si aún yo siendo cristiano el que predomina en mi vida es el enemigo? Entonces, me compró pero me dejó. Como aquel que alquila con opción a compra y luego tú le compras a la gente o venden y te dejan ahí. No, Dios te compró a precio de sangre, te tomó, te libertó, te dio vida, te ha preparado, te sigue preparando y te ha libertado del poder del enemigo. Satanás no tiene prioridad o autoridad en la vida de los que han entregado su corazón a Cristo. No la tiene. Ya Cristo le quitó la autoridad. Tiene autoridad sobre los que no se han convertido. Que el diablo le dice, beben y beben, matan, roban. Pero aquellos que han entregado su corazón a Cristo pueden descansar, porque ya el poder del diablo no impera en ellos, sino que lo que debe imperar en nosotros es el poder del Espíritu Santo, como dijo ahorita en la lectura bíblica en 1 Corintios 6, versos 18 y 19. Entonces, cuán importante se hace, hermanos, que nosotros valoremos la verdad de la palabra del Señor para que podamos gozar de este evangelio y vivir en una vida cristiana. 1 Corintios capítulo 3, 22. Quiero leer desde el 21. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y concluye el texto en el versículo 23 y dice, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿A quién es que se estaba refiriendo el apóstol? A los creyentes, señores. Por eso lo estaba diciendo. Recuerde que estaba hablando de la importancia de ser colaboradores de Dios.
Entonces voy a leer una vez más el texto que dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces, si somos de Cristo, como le dijo el apóstol, y Cristo de Dios, ¿cómo es posible que yo voy ahora a decir que Satanás tiene autoridad sobre mi vida? ¿Estoy negando la palabra? Estoy negando la palabra de verdad, la Biblia, la palabra de Dios. Y no debe ser así, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es la profecía más segura que nosotros tenemos. Por eso que yo le digo a la gente: corrígete. Corrígete, porque si no corrige tu vida, entonces el enemigo va a jugar contigo. Va a jugar contigo. Entonces tiene que corregir tus debilidades. Hay gente que tiene las puertas abiertas para que Satanás haga lo que quiera, porque han cedido a la tentación. Si tú cierras la puerta, entonces Satanás no tiene legalidad ni tiene autoridad en tu vida. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que no hemos entendido esa verdad. Entonces, si yo me corrijo, si yo, por ejemplo, soy una gente que odio, que tengo rencor, que miento, Satanás me va a buscar la manera de hacerme caer por esa vía, porque eso es lo que me gusta, eso es mi debilidad. Pero si yo lo resisto y digo: no voy a mentir, porque a Dios no le agrada, con esta lengua no voy a mentir, no, porque esta lengua, este cuerpo le pertenece a Dios. Entonces tú resistes ese deseo y pide ayuda de Dios y te postras sobre al Señor y le pide ayuda. Dios te ayuda y tú estás resistiendo al enemigo y dice: me voy porque no puedo con esta persona. Pero si le prestas atención a sus cáscaras de guineo que te ponen en el camino para que resbales, y fácil la pisas sabiendo que puedes resbalar, él va a decir: bueno, pues aquí es que lo tengo noqueado o noqueada. Y eso es el problema, que muchos de nosotros no hemos entendido. Leo la palabra en Gálatas 5, verso 1, acerca de la importancia de que entendamos, como dice el instructivo bíblico, que Dios nos libertó del poder de Satanás. A ti y a mí, que hemos entregado su corazón a Jesús. A veces yo hermanos, hablando, que parece como que Satanás es el que lo gobierna, que es el que lo dirige. Varón, y yo iba para tal lugar y Satanás se me puso en el camino, y luego entonces iba a abrir una iglesia y el diablo se puso, y yo digo: pero entonces, ¿dónde está el poderoso? ¿Dónde está aquel que dijo: yo estaré contigo y pelearé tu batalla? Hermano, creer una cosa así no es tener una vida de consuelo, ni de gozo, ni alegría. Gálatas 5, verso 1 dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. O sea, dice hizo, tiempo pasado. Cuando tú te entregaste a Cristo, Cristo te hizo libre y ha ido procesándote y te va procesando todo el tiempo. Entonces hay muchos de nosotros que caminamos como que si estamos atados, igual que los de afuera. Los de afuera son los que están atados. Nosotros, ha de suponerse, porque la Biblia así lo presenta, ya Cristo nos libertó del poder del diablo y le quitó la llave, y el que debe predominar en nuestra vida es Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces dice Gálatas 5, verso 1: para libertad fue que Cristo nos hizo libre. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Yo no puedo venir al evangelio ahora a vivir una vida amargada, porque esa es la vida de allá afuera. Una vida de desasosiego, una vida de intranquilidad. Señor, eso no puede ser así. Entonces eso no es consuelo. Yo no voy a tener carácter ni criterio para predicarle a nadie cuando la gente lo que me ven a mí entruñado, cuando la gente me ven a mí todo el tiempo apalatrado, en vez de echar hacia adelante lo que estoy es peor. No, dice el apóstol: Jesucristo nos hizo libre, y para libertad fue que nos hizo libre, no para estar atado. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo? Cierran la puerta al enemigo y corrígete carnalmente y vive conforme a los frutos del Espíritu y no conforme a la obra de la carne. Y vive creyendo que te libró del poder del enemigo Cristo. Créelo que esa es una verdad. Créelo que esa es una verdad. Una verdad muy interesante,
que la palabra del Señor lo dice cada día. Vamos a dejarlo hasta ahí. Me faltaron muchas citas bíblicas, pero este tema es muy interesante y de eso vamos a hablar mañana en la escuela dominical allá en la Iglesia Cristiana Tiempo de Gracia, porque esas cosas la gente tiene que conocerlas para que empiece a disfrutar del Evangelio. Al Evangelio hemos venido a disfrutar y a servirle a Dios. Y aunque hayan lucha y prueba, dijo Jesús, ligera es nuestra carga. Y es ligera. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. No ande cargando cosas que la gente te ha impuesto. Tú eres libre y tienes que vivir un evangelio de consuelo, tanto en la vida como después de la muerte, que cuando tú testifiques de la muerte hoy en vida, diga, si me muero hoy me voy con Cristo. Él me tomará en sus brazos. Eso se llama seguridad y consuelo. Padre, te damos gracias en este momento por tu gran amor y tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad, te damos gracias porque tú eres bueno. Mira, Señor, nuestra vida. Señor, con todo el corazón, ayúdanos a entender tu palabra. Padre, que podamos caminar glorificándote y que podamos caminar con consuelo, alegría en nuestro corazón, lleno de paz, lleno de felicidad, y que nosotros podamos influenciar a otros. Que otros digan, yo quiero lo que tú tienes, porque tú estás en este mundo de traición y dolor, te veo consolado y en alegría. Ayúdanos a entender tu verdad, Padre, la verdad pura de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Te habló tu hermano y tu amigo, el pastor Jorge Vázquez, pastor de tu Iglesia Cristiana Tiempo de Gracia. Recuerda que si deseas comunicarte conmigo, puedes hacerlo escribiéndome o llamándome al 809-962-2355, 809-962-2355. Dios te bendiga, Dios te guarde.